Y nos dijeron que el verano iba a ser tranquilo. Por una parte los mercados haciendo máximos históricos, gobiernos jugando al trading con Bitcoin, tensión y mucha en la carrera presidencial por los Estados Unidos. Y en teoría ahora estamos entrando en el tramo más lateral bajista de este tercer trimestre. La pregunta es, ¿se puede desconectar este verano? ¿Qué más puede pasar? Porque todo parece que sea un plan sin fisuras. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. Vamos al lío. Muy buenos días, cracks, y arrancamos la semana con una actualización de cómo está la carrera presidencial por los Estados Unidos. Y es que la cosa está bastante calentita. Por una parte, Biden sigue liándola y generando más y más debate y dudas de si está capacitado para presentarse a las elecciones. La última que lió fue confundir a Zelensky con Putin y a la vicepresidenta Kamala Harris con el vicepresidente Trump. Por lo que todo son sorpresas y no te puedes despistar ni un minuto con este hombre. Y es que ahora, pasando a Trump, este tampoco gana para sustos, porque este sábado, durante un meeting, sufrió un intento de asesinato. Y es que se produjo un tiroteo por parte de un tirador y este logró impactarlo, hiriendo a Trump en una oreja. Y por desgracia también matando a un asistente al meeting. Finalmente el tirador fue abatido y Trump extraído de la zona caliente y llevado a un hospital para ser tratado de las heridas. La cuestión es que a raíz de estos dos eventos, sobre todo de este segundo, con el ataque a Trump, ahora en las casas de apuestas la probabilidad de una victoria de Trump está aumentando y ha pasado del 60% al 69%. Es un aumento considerable y Biden cada vez lo tiene más cuesta arriba. A pesar de esto, aún las encuestas le dan el 25% de probabilidades de poder ganar y a su posible recambio, la señora Kamala Harris está por un 15% aproximadamente. Donde sí hubo movimiento fue en el sector cripto, con Bitcoin rompiendo los 60.000 y meme coins como Trump, MAGA o Trem también subieron con fuerza. Ahora, pasando al viejo continente, llegan buenas noticias desde Francia porque allí se ha aprobado una ley que permite a los ciudadanos invertir en Bitcoin como parte de sus planes de jubilación, un paso importante hacia la adopción generalizada de las criptomonedas. Y con todo esto de la regulación MiCA, algunos ya están moviendo ficha, y este es el caso del gigante de fondos europeos DWS, que es propiedad del banco alemán Deutsche Bank. Pues este está investigando el uso de las monedas estables referenciadas al euro para facilitar transacciones en Europa, y anuncian que este proyecto se lanzará en 2025. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale a like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y el viernes vimos un fuerte flujo de entrada a los ETF de Bitcoin al contado, superando la del lunes, que era el máximo semanal. Con esto ya se consigue una racha de 6 días consecutivos de entradas a los ETF. Y es muy buena señal por el interés mostrado en acumular justamente en estas zonas, que se ha hecho esta contrapartida a las ventas de ciertos participantes, como es el caso del gobierno de Alemania. Y veíamos el viernes como todos los participantes estaban en verde, con unas entradas netas de 310 millones de dólares. Y es que tal como ya intuimos el viernes, el gobierno alemán ya está más tieso que una mojama, y ya se ha acabado de fundir todo el Bitcoin que le quedaba con las últimas ventas del viernes. Los 49.000 Bitcoins que tenía el gobierno alemán se los reventó en apenas 24 días. Y lo bueno es que ahora ha empezado la fase del hater, porque en esta billetera se está detectando la entrada de donaciones de pequeñas cantidades de satoshis, y algunas transferencias también llevan mensajes incluidos. Pero quien sí sigue con su plan de repartir estos Bitcoin y Bitcoin Cash es MTGOX, porque seguimos detectando centenares de pequeñas transacciones, incluyendo envíos hacia los exchanges, y estas parten de una billetera que contiene 47.000 Bitcoins, por lo que parece que los actores bajistas no han desaparecido aún. Y atención, porque nos deja el gobierno alemán, pero entra en escena otro que tiene pinta que le cogerá el relevo en esta presión bajista. Y aquí podemos ver como una dirección etiquetada como Genesis Trading lleva tiempo que ha estado enviando miles de Bitcoins a Coinbase. Hay la sospecha que está en proceso de liquidación por bancarrota y atención porque actualmente aún posee 33.000 Bitcoins, como podéis ver por aquí. Y el pasado mes de mayo se aprobó que Genesis Global liquidara y distribuyera activos de acuerdo con su plan de reorganización de la quiebra. Por lo que puede que estos movimientos se hayan iniciado y puede ser otro vector de presión bajista para el precio de Bitcoin, a pesar de que tampoco es una cifra muy grande y puede ser perfectamente absorbida por la demanda en los ETF de Bitcoin al contado, que encima vemos que están en aumento. Y ahora, pasando a Ethereum, estamos en la semana que en teoría, según analistas de Bloomberg, se debería aprobar la salida a cotizar de los ETF de Ethereum al contado. Pero mientras esperamos esta noticia, mirar este gráfico de aquí, que muestra el valor de Ethereum estaqueado, y este ya está acercándose a su máximo histórico, quizás anticipando la aprobación
de la salida a cotizar. Y por último, MakerDAO ha lanzado un plan para invertir $1.000 millones en tesorería tokenizada de bonos del Tesoro de Estados Unidos a través de un concurso abierto. Y lo curioso de esto es que ha traído el interés de importantes entidades financieras como Build, de BlackRock, Ondo Finance y Superstate, por lo que esto sigue mostrando este creciente interés en la integración de activos tradicionales con tecnología blockchain y en concreto con la tokenización de activos reales. Y ahora pasando a la economía, el viernes conocimos el dato de IPP de Estados Unidos y tanto la general como la subyacente aparecen por encima de lo esperado, siendo la más alta desde marzo de 2023. La pregunta es si este dato cambiará este plan de bajada de tipos de la Fed. Yo creo que no es suficiente, pero sí que habrá que seguir viendo los datos que van apareciendo de aquí hasta el mes de septiembre. Y el viernes también arrancamos la nueva temporada de resultados y como siempre empezamos por los grandes bancos. Y como resumen, los resultados de ganancias decepcionaron al mercado. Un mercado acostumbrado a unas cifras de locura que parece que cada vez cuestan más de ver. En este caso, Citigroup mostró unos ingresos que superan expectativas, pero los gastos no convencen. Pasando a JP Morgan, sus resultados tampoco impresionaron al mercado, ya que informó de una caída en las ganancias y su director financiero comentó que el consumo está flojeando. Y por ejemplo, también Wells Fargo mostró una pérdida en los ingresos netos por intereses, por lo que vemos que de momento estamos arrancando con unos resultados flojos y veremos esta semana que es el turno de otros grandes del sector bancario en Estados Unidos. Luego repasaremos cómo cerraron estos bancos la jornada del viernes, pero de momento arrancamos con unos resultados flojos y veremos esta semana que es el turno de otros grandes del sector bancario de Estados Unidos. De hecho, Coinbase informó que la economía de Estados Unidos ha tocado techo en este segundo trimestre y esto podría llevar a un enfriamiento esta segunda parte del año. En relación con esto, mirar este gráfico que ya lo enseñé hace un tiempo en el canal, y es que las quiebras en Estados Unidos acaban de alcanzar su nivel más alto en 14 años. 346 empresas se han declarado en quiebra este primer semestre del año y es la mayor cifra desde 2010, justo cuando salíamos de la tremenda crisis de 2008. Y en relación con esto, la semana pasada conocíamos cómo 40 bancos desaparecían en China debido a la crisis inmobiliaria. Y esto está provocando preocupaciones sobre una posible crisis financiera global y a un efecto contagio. Para que veamos que una cosa son los mercados y otra cómo está la economía y el sistema financiero. Y por último, aquí en Europa apareció el dato de inflación en España, y este se modera al 3,4% en el mes de junio por el abaratamiento de los carburantes y del aceite. Y podemos ver aquí cómo la subyacente se mantiene en el 3% y la general desciende mínimamente al 3,4%, pero esta sigue subiendo. Ahora pasamos a las acciones y empezamos por Amazon, que bajaba un 0,30% el viernes, cuando se conocía que Jeff Bezos sigue vendiendo acciones de la compañía y la semana pasada solicitó la venta de otros 400 millones de acciones de Amazon. Y ya sabemos que Jeff Bezos ahora mismo ya posee menos del 9% de la compañía. Ahora pasando a Meta, que bajaba un 2,75% el viernes, a pesar de anunciar que tiene previsto lanzar en breve su modelo más grande de código abierto. Ahora pasando a Tesla, que subía más de un 3% el viernes, a pesar de que VS rebajaba la calificación de Tesla de neutral a venta con un precio objetivo de $197 por acción. Y ahora repasando los bancos, Wells Fargo bajaba casi un 6% el viernes, Citigroup bajaba más de un 1,75% y JP Morgan bajaba un 1,10% el viernes. Y como siempre te recuerdo que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quantfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasamos a ver cómo está este indicador de miedo codicia en el mercado tradicional, que está en 56, en la zona de codicia, mientras que en criptomonedas estamos en la zona neutral, recuperando desde la zona de miedo extremo de hace apenas pocos días, que pasamos del 28 al 52 actual. Y para esta semana arrancamos hoy lunes con datos de PIB en China que han aparecido peor de lo esperado, muestra que la economía china no está muy boyante, y por la tarde tiene lugar declaración de Powell a las 6 hora española. El martes ventas minoristas en Estados Unidos. Luego pasamos a miércoles con datos de inflación en Reino Unido, datos también de IPC en la zona euro e inventarios de petróleo en Estados Unidos. Luego pasamos a jueves, que es el día fuerte de la semana, con tipos de interés en Europa donde se espera una pausa. La posterior rueda de prensa de Lagarde, a ver qué es lo que comenta. Dato semanal de desempleo en Estados Unidos. Y por último, el índice de manufacturas de la Fed de Filadelfia. Y luego pasamos a viernes, que es un día neutro, sin datos importantes de relevancia. Pero mucha atención a esta semana porque empieza la traca de resultados en Estados Unidos.
Atención al martes, antes de la apertura de los mercados, porque dará resultados Bank of America, Morgan Stanley, Charles Schwab o United Healthcare, entre otros. Luego pasamos a miércoles, que veremos resultados de ASML, Johnson & Johnson, US Bank, United Airlines y CSX. Y si pasamos a jueves, resultados de Netflix, Domino's Pizza, Snap o American Airlines, por lo que es una semana ya que empieza a estar cargadita de resultados de empresas, a pesar de que ninguno es de las 7 magníficas. Y ahora pasando a los mercados, el viernes de la semana pasada tuvimos un cierre alcista, sobre todo en las pequeñas empresas, que por segundo día consecutivo, después del dato de inflación, siguen tirando arriba. Y cerramos la semana pasada siendo la mejor semana del Russell 2000 desde el mes de noviembre, y alcanza niveles que no veíamos desde enero de 2022. Pero seguiremos monitorizando esto porque, atención, esto puede no ser una rotación de capital como tal, sino más bien una reacción al fuerte cierre de derivados, concretamente de posiciones cortas, que existían en este índice. Algo similar a lo que pasó en Tesla días atrás con esa fuerte subida, y más que una entrada de capital, era un cierre masivo de cortos, un short squeeze. Por eso aún es temprano para confirmar que esto realmente sea una rotación, pero sí que es un muy buen inicio y una buena señal de recuperación en un índice y unas acciones que estaban muy castigadas en comparación con los grandes índices. Y es que ahora estamos entrando ya en esta segunda parte de julio que empieza ya a ser estacionalmente mala, ya no es tan buena como la primera parte. Y fijaros cómo el SP500 y el Nasdaq prácticamente han subido sin mirar atrás desde mediados del mes de abril. Por lo que ahora podríamos empezar a ver esa tendencia a corregir o aflojar, ya no ver movimientos tan explosivos hasta el mes de septiembre-octubre. Y encima esto coincide con esta temporada de resultados que de momento parece que no han empezado muy fuerte por la parte de los bancos. Pero sí, donde debemos prestar atención, y ya os lo comenté la semana pasada, es fijaros aquí, con la liquidez del mercado. Que ya os comenté que esta estaba bastante mal, pero llevábamos 2 semanas donde estaba empezando a recuperar. Y la semana pasada vimos una fuerte reacción, por lo que hay que seguir monitorizando esta liquidez, que está muy relacionada, o está dibujando muy similar a lo que está haciendo Bitcoin. Y es que, por ejemplo, fijaros cómo en el mes de abril-mayo vimos cierta reacción de la liquidez y ahora estamos volviendo a ver cierta reacción de la liquidez. Y si esto lo llevamos a Bitcoin, fijaros que desde que hicimos máximos en la zona 74.000, las dos fuertes reacciones desde los mínimos en 56.000 y en estos nuevos mínimos coincide con justamente el mes de mayo. Y justamente ahora son los dos rebotes que estamos viendo en la liquidez en este gráfico semanal. Esto sigue confirmando que Bitcoin es un proxy de la liquidez, y si la liquidez rebota y tiene cierta reacción, Bitcoin rebota. Pero al margen de las velas, mirad este otro gráfico, y aquí podemos ver que quienes parece que siguen comprando esta caída son los grandes. Porque en solo una semana, los inversores institucionales han añadido 100.000 bitcoins a sus carteras. Por lo que en este dip del precio, la acumulación en estas grandes billeteras ha seguido aumentando. Pero esto es la parte positiva. Y como parte no tan positiva, mirad este otro gráfico. Y es que, como ya os comenté la semana pasada, ahora el mercado tradicional entra en su peor trimestre del año. Y por lo que muestra este estudio de K33, pasa algo similar con Bitcoin. Y es que este tercer trimestre suele ser el periodo estacional más débil en Bitcoin, mientras que el cuarto trimestre suele ser el más fuerte. Y encima este año coincide con año electoral, posible relajación económica y también es año del halving, por lo que seguramente todo esto ayude a empujarlo arriba. Pero fijaros que después del buen desempeño que suele hacer en el primer trimestre y en el segundo, el tercero, a pesar de ser positivo, suele ser el peor de los 4. Por lo que no nos extrañe ver que si empieza el mercado tradicional a corregir por esta parte estacional, Bitcoin, a pesar de cierto rebote, puede que le cueste llegar a partes superiores y tiende a estar en una fase lateral. Ahora ya pasando a los gráficos, fuerte reacción de Bitcoin, sobre todo después de la apertura del mercado asiático y también sobre todo con lo que pasó en el meeting en la noche del sábado con Trump. Y es que podemos ver esta parte de subida aquí con todo lo pasado con Trump y después aquí la apertura china, seguramente a la reacción a este evento. Y es que veíamos justamente el precio que cuando llegó este bloque, que era el último bloque que inició el tramo bajista hasta los mínimos por debajo de 54.000, el precio frenó con este evento pasado en Estados Unidos y justamente con la apertura del mercado asiático el precio ha tirado fuerte arriba, rompiendo los 62.000 y acercándose a la primera estructura macro importante, que fijaros que es la zona del máximo marcado en los 63.800.
aquí es cuando veremos la rotura estructural que pasaremos de bajistas a alcistas, por lo que respecta al gráfico diario. Por lo que hoy lunes, a pesar de ser un día tranquilo, recordar que hay esta comparecencia de Powell, pero a pesar de ser un día tranquilo, estaremos muy pendientes de ver cómo abren los mercados, tanto europeos como americanos, después de este evento que pasó en el meeting de Estados Unidos de Trump, para ver cómo reaccionan los mercados, porque estamos viendo que de momento por la parte asiática está entrando presión alcista, activos como Bitcoin. Y este no es el único, porque Ethereum, que quizás está en su semana, porque se espera que esta semana se apruebe la salida a cotizar del ETF de Ethereum, también tuvo una fuerte reacción y está acercándose también a la zona que marcaría a nivel macro de gráfico diario este cambio de bajistas a alcistas. A pesar de que, como ya comenté en días atrás, en Ethereum no llegamos a romper la estructura como sí pasó en Bitcoin, si os fijáis, y en Ethereum simplemente fue limpiada, por lo que muestra cierta debilidad en el patrón bajista. Y estaremos muy pendientes de ver si nos acercamos a la zona de 3500, que entonces sí marcaría otra vez la continuación para atacar los máximos de la zona de 4000, 4100. Y ahora pasando a las altcoins, era muy importante el soporte marcado en la zona de 520. Era importante ver que aguantara ese soporte y viéramos cierta reacción en el Total 3 para poder garantizar cierta buena reacción en zonas de soporte que estaban marcando muchas altcoins. Y es que ya comentábamos la semana pasada que había muchas altcoins que estaban tocando esa directriz bajista y parecía que estaban a punto de romperla, y marcando ciertos patrones de giro en zonas importantes de suelo. Y esto ya lo podíamos empezar a ver, por ejemplo, con AVE, que estaba rompiendo esa estructura bajista, y esta directriz marcando cierta formación de suelo después de esta limpieza en la zona de 72. También gráfico similar en Solana, rompiendo directriz bajista y confirmando después de limpiar el suelo. Y esta entrada de momentum que llevamos comentando que estaba posiblemente forjando una zona de suelo. Lo mismo para AVAX también, empezando a romper esta directriz bajista. Lo mismo, por ejemplo, para Render, que también está empezando a romper directriz bajista. HBAR también tanteando y empezando a testear esta rotura de directriz. Lo mismo para Link, lo mismo para ICP. Hay muchos activos que están tonteando justamente con esta zona directriz o rompiéndola, como es el caso de AVE o de Solana. Y esto junto con la entrada de Total 3 y este rebote en Bitcoin y Ethereum, ya estaríamos confirmando ciertas zonas de suelo a la hora de construir posiciones de cara al corto medio plazo. Y por último comentar TIA, que a pesar de que no está rompiendo esta directriz bajista, Celestia ha integrado su solución en la red de Ethereum, lo que ha llevado a un aumento significativo del precio. Fijaros la reacción después de tomar estos mínimos en la zona de 4, esta entrada de momentum y rompiendo estructuras bajistas en la zona de 7. Ahora faltará ver esta continuación del precio y sobre todo esta directriz bajista que tiene en la zona de 7,5, 8. Y es que este comunicado que hizo Celestia parece que está trayendo un interés renovado en el proyecto y en el token. Y ahora pasando a divisas, el viernes ya os comenté que yo esperaba realmente un cierre por la zona neutral, la zona cercana a 1,085. Más o menos para rebalancear parte de toda esta expansión que vimos durante toda la semana. Pero en lugar de esto fue a tomar los máximos que aún estaban pendientes en toda esta zona de 1,090 y hoy hemos abierto con gap bajista. En principio, este evento que pasó durante el fin de semana que favorece más a estas probabilidades de victoria de Trump, favorecen a una versión más proteccionista y a una versión más alcista del dólar. Por lo que podríamos ver después de profundizar, fijaros aquí en el DXY, dentro de este bloque, volver a profundizar, es posible que empezáramos cerrando la jornada el gap que ha abierto el euro dólar en la parte de 1,090 y a partir de aquí viéramos una semana donde el DXY recuperara parte de esta caída y el euro expandiera y corrigiera parte también de toda esta subida. Acordaros que el jueves hay reunión de política monetaria en el Banco Central Europeo, que esto también tiene su peso que podría alterar el gráfico, y hoy también hay comparecencia de Powell. Todos estos eventos hay que tenerlos en cuenta a la hora de planificar también ciertos escenarios. Pero a nivel intradiario, fijaros el gap de apertura, que esto justamente es en reacción a este evento del fin de semana, y acordaros que vimos un gap ya hace unas semanas con el evento de las elecciones francesas y era justamente al revés. Pues ahora este gap en principio es por esta reacción de fortaleza que podemos ver en el dólar. Por ello, el escenario que tengo es venir a cerrar este gap en la zona de 1,090 y a partir de aquí planificar una semana más bien bajista en corrección de toda esta expansión. Y por último, commodities, si se va confirmando este escenario de bajada de tipos y relajación por parte de los bancos centrales y más conociendo el último dato de IPP, que a pesar de que esta inflación ha parecido menor de lo esperada, seguramente sea más pegajosa y podamos ver algún rebote de cara al corto plazo. Esto llevaría seguramente a oro y plata a descontar estas subidas superando la zona de 2.400 en el caso del oro y atacando la parte de 32 en el caso de la plata. Y ya mirando petróleo, seguimos encajonados en la zona de 84-80 a la espera de detectar cierta reacción, cierto momentum para empezar a planificar escenarios tanto cortos como largos.
Perfecto, con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy estaremos muy pendientes a esta apertura de los mercados, tanto europeos y sobre todo americanos, al evento que pasó en el meeting de Trump durante el fin de semana. Veremos qué reacción vemos, qué primeras declaraciones oficiales o la información que se va filtrando de esta investigación que pueda llegar a impactar o afectar al mercado de cara a corto o medio plazo por el efecto que tenga las elecciones que tendremos en noviembre. Por lo que en esta semana, que en principio es más suave a nivel macro, a pesar de tener tipos de interés en Europa y resultados de empresa, este evento y esta apertura inicial del lunes seguramente marque el devenir de la semana. Y por último, recordaros que ayer domingo colgué una charla en el canal que os invito a verla, que es mi primera entrevista que he hecho aquí en el canal y justamente está realizada a un trader que conozco en persona, que sé que es real y cierto todo lo que dice y muestra, y os invito a verla. Ahora sí, que vaya muy bien el día, cuidado que es el nuevo mañana, hasta luego.